El enorme comandante alienígena se desplomó de rodillas, sus escamas blindadas repiqueteando contra el suelo metálico. Tras él, filas y filas de soldados dragón caían en perfecta sincronía, con sus enormes cabezas inclinadas en señal de sumisión. Los humanos solitarios permanecieron inmóviles, su voz aún resonando en la cámara. La misma voz de la que se habían burlado momentos antes ahora comandaba la fuerza militar más temida de la galaxia. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, denle a me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias como esta. El capitán Marcus Red nunca imaginó encontrarse a bordo de la nave insignia draconiana. Tan solo 3 semanas atrás, era un simple asesor militar del cuerpo diplomático de la Tierra, encargado de ayudar a negociar la primera alianza interestelar de la humanidad. Ahora, estaba rodeado de los guerreros más temibles del espacio conocido. Su vida pendía de un hilo más fino que la seda de una araña. Los draconianos habían llegado al sistema solar terrestre sin previo aviso. Sus enormes naves de guerra ocultaban las estrellas como montañas de obsidiana que se desplazaban por el vacío. La incipiente flota espacial de la humanidad, apenas capaz de atravesar su propio sistema, no opuso resistencia. Los alienígenas no exigieron nada ni amenazaron. Simplemente esperaron, con sus naves posicionadas en perfecta formación alrededor de la Tierra como depredadores rodeando a su presa herida. Tras 3 días de tenso silencio, los draconianos finalmente transmitieron sus condiciones. La Tierra proporcionaría un representante para hablar en nombre de la humanidad. Este representante determinaría si la Tierra sería conquistada o considerada para la alianza. Marcus no se había ofrecido voluntario. De hecho, se había opuesto vehementemente a su selección, señalando que su experiencia se limitaba a conflictos militares terrestres. Soy un asesor táctico, no un diplomático. Había protestado ante el Consejo de la Tierra Unida, desde luego, no era un embajador de una especie alienígena que podría aniquilarnos sin despeinarse. El almirante Chun, presidente del Consejo, le había puesto una mano pesada en el hombro a Marcus. Precisamente por eso debe ser usted, Capitán Rey. Necesitamos a alguien que entienda el conflicto, que sepa interpretar el campo de batalla. Estos draconianos son guerreros. Respetarán más a un soldado que a un político. Ahora, de pie en la cavernosa cámara de mando de la nave insignia draconiana, Marcus dudaba de la sabiduría del almirante. Estaba rodeado de criaturas salidas del pasado mitológico de la Tierra. Reptiles bípedos de casi 2 metros de altura con poderosas colas y escamas brillantes que iban del carmesí intenso al negro medianoche. Sus ojos brillaban con un fuego interior, y sus fauces, como colmillos, parecían capaces de partir a un humano por la mitad sin esfuerzo. El comandante supremo draconiano, un enorme espécimen con escamas de obsidiana y ojos con motas doradas, rodeaba lentamente a Marcus. Se llamaba Azeroth, y había dejado muy claro que no le impresionaba el representante elegido por la humanidad. Tu especie envía a un solo guerrero. La voz de Azeroth retumbó como un trueno lejano. El sistema de traducción de la nave transmitía sus palabras con perfecta claridad. Alguien que no lleva marcas ceremoniales, no posee aumentos y porta armas primitivas. Señaló con desdén el arma estándar enfundada en la cadera de Marcus, un arma que, sorprendentemente, le habían permitido conservar. Marcus se mantuvo firme, recurriendo a años de disciplina militar para mantener la compostura. Hablo por la Tierra. Represento a nuestro ejército y la voluntad de supervivencia de nuestro pueblo. Una risa, un sonido como el de piedras de moler, resonó por la cámara mientras docenas de oficiales draconianos respondían a su declaración. Azeroth movió la cola con diversión, el apéndice acorazado creó un fuerte crujido contra el suelo. Tienes coraje, humano. Lo reconozco. El enorme alienígena se inclinó hasta que su rostro escamoso estuvo a centímetros del de Marcus. Un aliento caliente con olor a azufre lo inundó. Pero el coraje sin poder no es más que la ilusión de la presa antes de ser devorada. Marcus se negó a inmutarse. Entonces,
¿Por qué no simplemente nos destruyen? ¿Por qué esta reunión? El comandante draconiano se irguió, con su mota dorada, y entrecerró los ojos. Tu mundo posee algo valioso. La detectamos al entrar en su sistema. Una señal energética como ninguna otra que hayamos encontrado. Resuena desde el núcleo de su planeta. Sin embargo, ustedes, los primitivos, parecen ignorar su existencia. Esto fue inesperado. La mente de Marcus barajó las posibilidades. Los científicos de la Tierra habían teorizado sobre propiedades inusuales en el núcleo del planeta, pero nada que interesara a una civilización espacial avanzada. Si detectaron esta energía, ¿por qué no simplemente la tomaron?, preguntó Marcus, midiendo cuidadosamente sus palabras. Azeroth hizo un gesto que podría haber sido el equivalente draconiano de un encogimiento de hombros. La energía está ligada a su mundo de maneras que aún no comprendemos. Necesitamos acceso para estudiarla, para entender cómo podría ser extraída o replicada. Y a cambio, Marcus insistió, su especie podría continuar su existencia bajo protección draconiana. Se convertirían en una raza cliente, una posición favorable comparada con la extinción. Marcus entendió la oferta con claridad. Esclavitud disfrazada de salvación. Había estudiado suficiente historia de la Tierra como para reconocer la colonización al verla. Y si nos negamos, la cámara quedó en silencio. Incluso el leve zumbido de los motores de la nave pareció silenciarse, como si la nave misma contuviera la respiración. Los labios escamosos de Azeroth se contrajeron en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes cerrados. Entonces demostraremos por qué el Imperio Draconiano ha conquistado 17 sistemas estelares sin sufrir una sola derrota. Una pantalla holográfica cobró vida en el centro de la cámara, mostrando la Tierra desde la órbita. Marcadores rojos de objetivo aparecieron en la superficie del planeta, enfocándose en las principales ciudades e instalaciones militares. Marcus sintió hielo en las venas, pero mantuvo una expresión neutral. Antes de amenazar, comandante, quizás debería explicar por qué necesita nuestro permiso. Si es tan poderoso como dice ser, ¿por qué negociar? La pregunta tocó la fibra sensible. La cola de Azeroth se agitó con irritación, y varios de los oficiales draconianos se removieron incómodos. La firma energética, admitió Azeroth a regañadientes, crea dificultades para nuestra tecnología cuando nos acercamos demasiado a su mundo. Podemos aniquilar su civilización a distancia, pero no podemos desembarcar nuestras fuerzas de forma segura hasta que se comprenda esta anomalía. Así que ahí estaba. Los draconianos querían algo en la Tierra que no pudieran simplemente tomar por la fuerza. Le daba a la humanidad una influencia mínima, pero presente. Entonces quizás, sugirió Marcus con cuidado, deberíamos discutir una verdadera alianza en lugar de subyugación, una que beneficie a ambas especies. Acerox gruñó, un sonido que hizo vibrar las placas metálicas de la cubierta bajo los pies de Marcus. Malinterpretas tu posición, humano. No tienes poder aquí, ni autoridad para negociar términos. Mientras hablaba, las puertas de la cámara se abrieron y 2 guardias draconianos entraron, arrastrando a una tercera figura entre ellos. Para sorpresa de Marcus, era otra humana, una mujer con los restos andrajosos de lo que parecía ser un uniforme de expedición científica. Su rostro estaba magullado, pero sus ojos eran desafiantes mientras era arrojada al suelo enfrente a Azeroth. La doctora Elisa Kazan, anunció la comandante draconiana. Fue capturada cuando su nave de investigación intentó huir de nuestra llegada a su sistema. Marcus mantuvo una expresión cuidadosamente neutral, aunque su mente estaba acelerada. La doctora Kazan era la geofísica líder de la Tierra, especializada en la dinámica de núcleos planetarios. Si alguien podía comprender la señal energética que interesaba a los draconianos, era ella. Su científica se ha mostrado muy poco cooperativa, continuó Azeroth. Quizás ver a una representante de su mundo la animaría a compartir lo que sabe. Elisa miró a Marcus, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. Capitán Red, te enviaron. Antes de que Marcus pudiera responder, Azeroth golpeó el suelo con la cola,
El crujido resonó por la cámara como un disparo. Solo hablarás cuando se te ordene. Mujer humana. Marcus vio el destello de desafío en los ojos de Elisa y habló rápidamente para evitar que continuara contrariando a su captora. Doctora. ¿Kazan, está herida? Negó levemente con la cabeza. Nada grave. Capitán, quieren silencio, rugió Acerok. Él se volvió hacia Marcus, con sus rasgos reptilianos en una expresión fría. Tienes un ciclo de esta nave para convencer a tu científica de que coopere. Si no lo hace, extraeremos la información por medios más invasivos y luego haremos una demostración de nuestras armas en uno de tus centros de población más pequeños como incentivo. Marcus asintió lentamente, comprendiendo que un ciclo probablemente se refería a la rotación diurna de la nave. Necesito hablar con ella en privado. Para su sorpresa, Acerok asintió con un gesto de la cabeza. Serás llevado a una cámara segura, pero debes saber que te estaremos vigilando, humano. Cualquier intento de engaño será severamente castigado. Mientras escoltaban a Marcus y Elisa fuera de la cámara de mando, podía sentir la mirada ardiente del comandante draconiano siguiéndolos. Los guardias los condujeron por una serie de pasillos. Las paredes estaban revestidas con lo que parecían ser tallas ornamentadas que representaban escenas de batalla. Victorias draconianas, sin duda. La cámara segura resultó ser una pequeña habitación con dos estructuras similares a bancos que presumiblemente servían como asientos. La puerta se selló tras ellos con un siseo, dejándolos solos. Aunque Marcus no tenían ninguna duda de que los observaban por medios invisibles. Capitán Reed, dijo Elisa de inmediato, en voz baja pero urgente. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No solo monitorean el sonido. También tienen sensores térmicos y electromagnéticos. Marcus asintió. Entonces seremos breves y directos. ¿Qué quieren de usted, doctor? Elisa se pasó una mano por su cabello oscuro y despeinado. Están obsesionados con el núcleo de la Tierra, específicamente con las fluctuaciones en el campo geomagnético que mi equipo ha estado estudiando durante los últimos 3 años. Hizo una pausa y luego añadió, fluctuaciones que no deberían ser posibles según la física convencional. ¿Y estas fluctuaciones están relacionadas con la señal energética que detectaron? Son lo mismo, confirmó. Mi equipo descubrió que el núcleo de la Tierra no es solo una bola giratoria de hierro y níquel. Contiene elementos que no aparecen en ninguna tabla periódica. Lo hemos estado llamando xenomateria, literalmente materia extraña. Genera un campo que interactúa con el campo magnético de nuestro planeta de maneras que apenas comenzamos a comprender. Marcus absorbió esta información, tratando de conectarla con el interés del draconiano. Y esta cinematografía se volvió sombría, más que valiosa. Por lo que he deducido durante mis interrogatorios, los draconianos creen que es el remanente de algo que llaman el motor del mundo, un dispositivo mítico de su texto antiguo que supuestamente creó mundos habitables durante la expansión temprana de su especie. Creen que el núcleo de la Tierra contiene tecnología alienígena. No cualquier tecnología, susurró Elisa. Por lo que he deducido, creen que es tecnología de la civilización precursora que elevó a su especie a partir de reptiles primitivos hace milenios. Creadores a los que adoran como dioses. Las implicaciones eran asombrosas. Si los draconianos creían que la Tierra contenía tecnología de su deidad como precursores, no me extraña que fueran con cuidado. Eso explica su enfoque, reflexionó Marcus. No pueden arriesgarse a dañar el núcleo con un ataque directo, pero necesitan estudiarlo de cerca. Elisa asintió. El problema es que no solo quieren estudiarlo, quieren extraerlo. Y si lo hacen, dejó la frase sin terminar. Marcus podría completar el espacio en blanco. La Tierra se desestabilizaría, posiblemente destruida. Como mínimo, el campo magnético colapsaría, confirmó Elisa. Sin protección contra la radiación solar, extinción masiva en cuestión de meses. Marcus paseó por la pequeña cámara, con su mente militar, analizando sus limitadas opciones. Necesitamos influencia, algo para convencerlos de que la cooperación es mejor que la fuerza.
Elisa dudó y luego dijo, podría haber algo. Mi equipo hizo un descubrimiento justo antes de que llegaran los draconianos. Una forma de comunicarse con la xenomateria. Marcus dejó de pasearse. Comunicarse con el núcleo de la Tierra. Suena loco, lo sé, pero descubrimos que la xenomateria responde a frecuencias armónicas específicas. No solo responde, sino que resuena. Amplifica e incluso modula las señales y patrones que sugieren inteligencia. ¿Dices que el núcleo de la Tierra es sensible? Digo que la tecnología que contiene podría serlo. Y lo que es más importante, Elisa bajó aún más la voz. Los draconianos no lo saben. Saben que la xenomateria existe, pero no que se pueda comunicar con ella. Por primera vez desde que abordaron la nave insignia alienígena, Marcus sintió un atisbo de esperanza. ¿Y sabes cómo establecer esta comunicación? Elisa asintió lentamente. En teoría, nos estábamos preparando para probar nuestros hallazgos cuando llegaron los draconianos. La clave es un patrón de resonancia específico, una voz, que la xenomateria reconoce. Y esta voz podría usarse como arma o defensa. Posiblemente. En nuestras pruebas limitadas, descubrimos que ciertas secuencias armónicas hacen que la xenomateria genere pulsos electromagnéticos, pequeños en nuestro laboratorio. Pero si se amplifican adecuadamente, las implicaciones son claras. Si pudieran usar esta comunicación para activar un pulso electromagnético lo suficientemente grande, podrían desactivar los sistemas draconianos, al menos temporalmente. Su conversación se interrumpió cuando la puerta se abrió, revelando la imponente figura del mismísimo Azeroth, flanqueado por guardias. Su tiempo para una discusión privada ha terminado, anunció el comandante draconiano. Ha convencido a su científico para que coopere. Representante humano. Marcus se enderezó, sosteniendo la mirada feroz del alienígena. La doctora Kazan está dispuesta a compartir su conocimiento bajo ciertas condiciones. El arco superciliar escamoso de Azeroth se elevó en lo que podría haber sido escepticismo. Te equivocas de situación si crees que puedes imponer condiciones, no dictar. Marcus corrigió con suavidad. Propónganse para beneficio mutuo. Algo en su tono debía de haber. Intrigó al draconiano, pues tras un momento de reflexión, Azeroth les indicó que lo siguieran. Pueden presentar estas propuestas en la cámara de mando ante mis oficiales superiores. Les resultará entretenido, como mínimo. Mientras los escoltaban de vuelta por los sinuosos pasillos, Eliso le susurró con urgencia a Marcus. ¿Qué hacen? No podemos darles lo que quieren. Confía en mí, murmuró Marcus. No pienso hacerlo. La cámara de mando estaba ahora llena de aún más oficiales draconianos. Sus formas escamosas creaban un mar de carmesí, esmeralda y obsidiana. Marcus calculó que había al menos 50 alienígenas reptilianos presentes, todos observando a los humanos con interés depredador. Azeroth se colocó en una plataforma elevada que claramente servía como su puesto de mando. Habla, humano. Presenta estas condiciones que consideras dignas de nuestra consideración. Marcus dio un paso al frente. Su entrenamiento militar le permitía proyectar su voz con autoridad a pesar de la intimidante audiencia. La señal energética que detectaste es más compleja de lo que crees. Está integrada con el núcleo de nuestro planeta. De maneras que hacen imposible la extracción sin destruir lo que buscan obtener. Murmullos resonaron entre los draconianos reunidos. La cola de Azeroth se crispó con irritación. Nuestros científicos no están de acuerdo. Entonces sus científicos están equivocados. Marcus afirmó rotundamente. La doctora Kazan es la principal experta de la Tierra en el núcleo de nuestro planeta. Si dice que la extracción es imposible, entonces intentarla sería un desperdicio de sus recursos en el mejor de los casos y catastrófico en el peor. Pones a prueba mi paciencia, humano, gruñó Azeroth. Te ofrezco una mejor alternativa, continuó Marcus sin inmutarse. La doctora Kazan y su equipo han desarrollado métodos para estudiar la firma energética de forma segura. Proponemos una iniciativa de investigación conjunta.
Científicos draconianos y humanos trabajando juntos para comprender este fenómeno. Los ojos de Azeroth se entrecerraron hasta convertirse en rendijas brillantes. Propones que simplemente colaboremos después de haber demostrado nuestra abrumadora superioridad. Propongo una solución que no arriesgue la destrucción de lo que buscan, replicó Marcus. Una que ofrezca conocimiento en lugar de solo posesión. La risa del comandante draconiano fue como piedras rechinando. El conocimiento sin poder no vale nada, humano. Tu especie es primitiva, apenas capaz de alcanzar tu propio satélite. ¿Qué podrías ofrecer al imperio? Marcus había estado esperando esta oportunidad. Ofrecemos la comprensión de algo que tus sensores avanzados detectaron pero no pudieron explicar. Algo conectado con seres que una vez veneraste como dioses. La cámara quedó en un silencio sepulcral. Incluso el zumbido ambiental de la nave pareció desvanecerse. La postura de Azeroth cambió sutilmente. Marcus reconoció la atención de innumerables adversarios humanos. Había tocado la fibra sensible. No sabes nada de nuestros dioses, dijo Azeroth con una voz peligrosamente baja. Sé que crees que la energía del núcleo de la Tierra está conectada con ellos, insistió Marcus. Con el motor del mundo de tus textos antiguos, con los seres que elevaron a tu especie. Azeroth se movió con una velocidad asombrosa para su tamaño, cruzando la distancia que lo separaba en dos poderosas zancadas. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, la mano con garras del comandante draconiano se cerró alrededor de su garganta, levantándolo del suelo. ¿Quién te habló de estas cosas?, exigió Azeroth, con sus escamas. El rostro de Marcus estaba a centímetros del suyo. ¿Qué más sabes? A pesar de la aplastante presión en su tráquea, Marcus mantuvo la compostura. Había acertado. El significado religioso del núcleo de la Tierra era un secreto celosamente guardado, algo que el comandante no había compartido con toda su tripulación. Elisa dio un paso al frente, su autoridad científica eclipsó momentáneamente su miedo. Libéralo. Lo sabemos porque el Xenomat nos lo dijo. Azeroth aflojó ligeramente el agarre por la sorpresa, lo que permitió a Marcus respirar entrecortadamente. Explícate, exigió el comandante draconiano. La señal de energía se comunica, dijo Elisa, basándose en los cimientos que Marcus había establecido. No con palabras, sino con patrones que hemos aprendido a interpretar. Nos reveló sus orígenes, su conexión con lo que llaman el motor del mundo. Fue un riesgo calculado, que mezclaba la verdad con la ficción necesaria. El Xenomate respondía a estímulos de maneras que sugerían inteligencia, pero no había revelado nada sobre los dioses draconianos. Azeroth liberó a Marcus, quien logró mantenerse en pie a pesar del dolor de garganta. La expresión del comandante draconiano era indescifrable para los ojos humanos, pero su postura sugería conflicto. La duda luchaba con la convicción religiosa. Si lo que afirmas es cierto, dijo Azeroth, demuéstralo por fin. Demuestra esta comunicación. Marcus intercambió una rápida mirada con Elisa. Esta era a la vez la oportunidad que necesitaban y un peligroso precipicio. No tenían forma de demostrar la comunicación con el núcleo de la Tierra desde allí en la nave draconiana. Oh sí. Las frecuencias de resonancia necesarias para la comunicación son complejas, dijo Marcus, con la voz ronca por el agarre de Azeroth. Necesitaríamos equipo especializado, que su tecnología primitiva no podría haber desarrollado. Azeroth lo interrumpió con desdén. Intentas engañar, humano, no engañar, replicó Marcus. La doctora Kazan no necesita equipo. Ella misma puede producir los armónicos iniciales con su voz. Elisa lo miró alarmada, pero se recompuso rápidamente. Sí, la secuencia de contacto inicial se basa en armónicos vocales. Nuestros instrumentos solo amplifican lo que la voz humana puede iniciar. Fue una improvisación desesperada, pero con algo de verdad. El equipo de Elisa había descubierto que ciertas secuencias armónicas podían estimular la respuesta de las muestras de xenomateria que habían estudiado. Si ella podía reproducir esas secuencias vocalmente era otra cuestión. Azeroth los estudió a ambos.
La sospecha era evidente en su postura. Afirmas que una sola voz humana puede comunicarse con la tecnología de los dioses. No comunicarnos completamente, aclaró Elisa, siguiendo el ejemplo de Marcus. Solo establecer contacto inicial suficiente para demostrar que lo que decimos es cierto. Tras un largo momento de reflexión, Acerok le hizo un gesto brusco a uno de sus oficiales. Trae el amplificador armónico de la cámara de artefactos. Mientras esperaban, Marcus se acercó a Elisa y susurró, ¿de verdad puedes hacer esto? Su expresión era una mezcla de determinación e incertidumbre. El patrón de resonancia se basa en una secuencia matemática. Puedo vocalizar una aproximación, pero sin el equipo adecuado. Negó con la cabeza. Sería como intentar sintonizar un campo cuántico con un diapasón. Antes de que Marcus pudiera responder, dos oficiales draconianos regresaron con lo que parecía ser un disco metálico ornamentado de aproximadamente 1 metro de diámetro. Su superficie estaba grabada con intrincados patrones que parecían cambiar y fluir a pesar de la solidez del material. Nuestros antepasados conservan este amplificador desde la época de los dioses, explicó Acerok. Una nota de la reverencia impregnaba su voz. Realzaba los armónicos que resuenan con la frecuencia divina. El disco estaba colocado en el suelo, en el centro de la cámara. Acerot le indicó a Elisa que se acercara. Si dices la verdad, humana, esto amplificará tu voz hasta alcanzar la resonancia necesaria. Si mientes, azotó su cola amenazadoramente. Las consecuencias serán inmediatas. Elisa miró a Marcus, con miedo y determinación reflejados en su expresión. Él le dedicó un leve gesto de aliento. Se habían comprometido a seguir este camino. Ya no había vuelta atrás. Respirando hondo, Elisa dio un paso al frente y se arrodilló junto al dispositivo alienígena. Su curiosidad científica superó momentáneamente su aprensión mientras estudiaba los patrones cambiantes en su superficie. La secuencia comienza con lo que llamamos resonancia primaria, explicó, ganando tiempo mientras reunía valor. Establece la frecuencia base que reconoce el Xenomat. Los draconianos reunidos observaban en silencio, con sus ojos reptilianos fijos en el científico humano. Acerok se había movido para situarse justo detrás de Marcus, un gesto no tan sutil. Un recordatorio de su precaria situación. Elisa cerró los ojos, centrándose. Entonces comenzó a cantar. El sonido que emergió de su garganta no se parecía a nada que Marcus hubiera escuchado jamás. No era exactamente música, no era exactamente lenguaje. Era una serie de tonos que parecían superponerse y entrelazarse, creando armónicos que no deberían haber sido posibles con una sola voz humana. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Los oficiales draconianos intercambiaron miradas, y Marcus pudo sentir la creciente impaciencia de Acerot tras él. Entonces, el disco comenzó a brillar. Comenzó como una tenue luminiscencia a lo largo de los patrones grabados, luego se hizo más fuerte, extendiéndose por toda la superficie hasta que el metal brilló con una luz interior que proyectaba sombras inquietantes por toda la cámara. La voz de Elisa se volvió más segura, los extraños armónicos, más complejos. El brillo de los discos pulsaba al ritmo de sus vocalizaciones, creando una representación visual de las ondas sonoras. Los draconianos se removieron con inquietud, muchos retrocediendo ante el fenómeno. Incluso Acerot pareció sorprendido por la respuesta. De repente, el disco emitió un tono propio, un sonido profundo y resonante que Marcus podía sentir en sus huesos. Armonizaba con la voz de Elisa, creando un nuevo patrón que llenaba la cámara con un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Elisa abrió los ojos de golpe, sorprendida, pero continuó la secuencia, adaptándose a la contribución del disco. Los armónicos combinados se volvieron más complejos, más potentes, hasta que el aire mismo pareció vibrar con energía. Entonces, sin previo aviso, todas las luces de la cámara parpadearon. Las pantallas holográficas flaquearon, la estática danzando sobre sus superficies antes de estabilizarse de nuevo. Elisa guardó silencio, mirando el disco con asombro mientras su brillo se desvanecía lentamente.
La cámara permaneció en silencio, los draconianos parecían congelados en su lugar. Azeroth fue el primero en recuperarse. ¿Qué has hecho?, exigió, acercándose a Elisa. Exactamente lo que dije que haría, respondió ella, recuperando su confianza científica. Establecí el contacto inicial. La respuesta armónica que presenciaste fue la xenomateria que reconoció el patrón de frecuencia, la interferencia con nuestros sistemas. Un efecto secundario, Marcus intervino rápidamente. La firma energética genera pulsos electromagnéticos al activarse. Es parte de la razón por la que la extracción sería tan peligrosa. Acerox estudió el disco ahora inactivo y luego miró a los humanos con renovada consideración. Han demostrado algo, pero esto no prueba nada sobre sus afirmaciones sobre nuestros dioses. Demuestra que entendemos la firma energética mejor que ustedes, señaló Marcus. Y que la cooperación sería más productiva que la coerción. La cola del comandante draconiano se balanceó lentamente mientras contemplaba la demostración. Finalmente, se giró para dirigirse a sus oficiales en su lengua materna, una serie de silbidos, chasquidos y gruñidos que el sistema de traducción no tradujo. Tras lo que pareció una eternidad, Azeroth se volvió hacia los humanos. Ambos regresarán a la Tierra, acompañados por una delegación científica de mi flota. Les darán pleno acceso a su investigación e instalaciones. Si sus afirmaciones resultan ciertas, el Imperio podría considerar una alianza en lugar de una conquista. No era perfecto, pero era mucho mejor de lo que su situación parecía hacía apenas unas horas. Marcus asintió. Un acuerdo razonable. No confundas esto con debilidad, humano. Azeroth advirtió. Mis naves aún rodean tu mundo. Si intentas engañarme, lo entendemos, le aseguró Marcus. ¿Cuándo partimos? Inmediatamente, respondió Azeroth. Mi segundo al mando, Vorax, encabezará la delegación. Señaló a un oficial draconiano de escamas carmesí con destellos dorados. Mientras se preparaban para la partida, Elisa se acercó a Marcus. Eso no debería haber funcionado, susurró. El disco respondía a los armónicos. ¿Cómo es posible? Marcus se había estado preguntando lo mismo. Tal vez haya más verdad en sus creencias de lo que creíamos. Sea lo que sea que haya en el núcleo de la Tierra, parece estar conectado a sus artefactos, lo que significa que sus dioses podrían haber visitado la Tierra en un pasado lejano. Elisa reflexionó. Las implicaciones científicas son asombrosas. Centrémonos en sobrevivir al presente antes de preocuparnos por reescribir la historia, sugirió Marcus en voz baja. Hemos ganado algo de tiempo, pero estamos lejos de estar a salvo. Mientras los escoltaban hacia la bahía de la lanzadera, Marcus no podía evitar la sensación de que se habían topado con algo mucho más grande que un simple primer contacto. La conexión entre el núcleo de la Tierra y los artefactos draconianos, la respuesta del amplificador a los armónicos de Elisa. Estas eran piezas de un rompecabezas cuya imagen completa permanecía oculta. Y en algún lugar profundo bajo sus pies. En el planeta al que regresaban, aguardaba una tecnología antigua. Una que podría contener la clave para la supervivencia de la humanidad o su destrucción. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso. Marcus y Elisa permanecieron sentados en un incómodo silencio a bordo de la lanzadera draconiana, rodeados por 6 guardias reptilianos y el comandante Vorex, cuyas escamas carmesí brillaban bajo la intensa luz de la nave. La nave se movía a una velocidad imposible, cubriendo la distancia desde la nave insignia hasta la Tierra en menos de una hora, un viaje que a una nave espacial humana le habría llevado días. Su demostración. Con el amplificador armónico te has ganado un indulto temporal, dijo Vorex, rompiendo el silencio. A diferencia de Azeroth, su voz era más aguda, casi melódica a pesar de sus cualidades reptilianas. Pero no confundas curiosidad con piedad. Si descubrimos un engaño, tu mundo arderá. Lo entendemos, respondió Marcus con serenidad. Pero espero que tú también entiendas algo.
No te daremos acceso al núcleo de la Tierra sin garantías para la seguridad de nuestro planeta. Los labios escamosos de Borex se curvaron en lo que podría haber sido diversión. Sigues hablando como si tuvieras autoridad, humano. Es entretenido. La lanzadera descendió a través de la atmósfera terrestre. Su tecnología avanzada hizo inexistentes la fricción y el calor habituales del reingreso. A través de la ventana, Marcus observó cómo se acercaban al continente norteamericano. Buscando lo que parecían ser las coordenadas del centro de investigación del Dr. Kazan en Colorado. Nos llevan directamente al laboratorio, susurró Elisa con expresión preocupada. ¿Cómo supieron su ubicación? Probablemente lo extrajeron durante tu interrogatorio, murmuró Marcus. De vuelta. ¿O han estado monitoreando nuestras comunicaciones desde que llegaron? La instalación apareció a la vista. Un grupo de edificios modestos enclavados en las faldas de las montañas rocosas. Para cualquier observador casual, podría haber parecido nada más que una estación de investigación geofísica, que era precisamente el punto. La verdadera naturaleza del trabajo del Dr. Kazan había sido clasificada al más alto nivel. Cuando el transbordador se posó en la plataforma para helicópteros de la instalación, Marcus notó con preocupación que no había señales de fuerzas de seguridad ni presencia militar. O bien se habían retirado para evitar provocar a los draconianos, o aún más preocupante, los alienígenas los habían neutralizado de alguna manera antes de su llegada. La rampa del transbordador se extendió con un beso neumático. Borax les indicó a los humanos que lo precedieran. Condúzcanos a su investigación, doctor. Sin demoras. Al descender por la rampa, Marcus se sintió aliviado al ver al equipo de investigación del Dr. Kazan salir del edificio principal. 6 científicos parecían a la vez aterrorizados y fascinados por la nave alienígena. Entre ellos, Marcus reconoció al Dr. James Chun, el ayudante de Elisa. Y el físico teórico que había ayudado a desarrollar los protocolos de comunicación armónica. Elisa Chin gritó, evidente su alivio al ver a su colega. Abrió los ojos de par en par al observar las imponentes siluetas de la delegación draconiana que lo seguía. ¿Son representantes del Imperio Draconiano?, confirmó Marcus rápidamente. Están aquí para colaborar en la investigación del Dr. Kazan. Schan fue lo suficientemente perspicaz como para captar el mensaje subyacente en la cuidadosa redacción de Marcus. Por supuesto, hemos estado preparando el laboratorio para una posible colaboración. Borex dio un paso al frente, sus escamas carmesí reflejando la luz del sol. Nos mostrarán la tecnología que utilizan para comunicarse con la energía central. Inmediatamente, el equipo de investigación condujo a sus indeseados visitantes al interior de las instalaciones a través de controles de seguridad que habían sido misteriosamente desactivados. Marcus notó la ausencia de los guardias militares habituales. Mala señal. El laboratorio central era un espacio cavernoso dominado por lo que parecía ser un enorme diapasón suspendido sobre un pozo que, según los esquemas de las instalaciones que Marcus había revisado, se extendía casi 20 metros dentro de la corteza terrestre. Nuestro armónico, resonador, explicó Elisa, señalando la estructura en forma de horquilla. Genera y amplifica las frecuencias específicas que interactúan con la xenomateria. Borex rodeó el dispositivo, balanceando su cola pensativamente. Primitivo, pero interesante. Su especie ha logrado más de lo esperado con recursos tan limitados. Uno de los científicos draconianos que acompañaba a Borex se acercó a la consola de control y examinó las pantallas con evidente interés. Estos patrones de frecuencia, dijo su traductor, traduciendo sus silbidos y clics al inglés. Coinciden con los armónicos encontrados en artefactos de la Era de la Ascensión. ¿El qué?, preguntó Marcus, aprovechando el término desconocido. El científico draconiano miró a Borex, quien asintió levemente con permiso. El periodo en el que los creadores elevaron nuestra especie de bestias sin sentido a seres sensibles. Los armónicos estaban integrados en los dispositivos de enseñanza que dejaron atrás. El Dr. Chin avanzó con cautela.
¿Estás diciendo que quien creó la xenomateria en el núcleo de la Tierra también creó la tecnología que hizo evolucionar a tu especie? Eso es la pregunta que buscamos responder. Respondió Borex. De ser cierto, sugeriría que su mundo alguna vez fue visitado por los creadores, tal vez incluso uno de sus sitios experimentales. Marcus intercambió una mirada con Elisa. Las implicaciones eran asombrosas. La Tierra como un antiguo laboratorio alienígena, la humanidad conviviendo con tecnología que precedió a su evolución en millones de años. Necesitamos establecer comunicación directa con el núcleo, dijo Elisa, acercándose a la consola de control. Los patrones armónicos que hemos catalogado hasta ahora han sido consistentes pero limitados. Con su conocimiento de la tecnología de los creadores, es posible que podamos ampliar las secuencias. Durante las siguientes horas, científicos humanos y draconianos trabajaron codo con codo, combinando la investigación de la Tierra con el conocimiento histórico de los extraterrestres sobre la tecnología de sus precursores. A pesar de las circunstancias, Marcus no pudo evitar quedar impresionado por la rapidez con la que las dos especies encontraron un terreno científico común. El resonador necesita ser recalibrado a este patrón de frecuencia, anunció el científico draconiano líder, mostrando una forma de onda compleja en la pantalla principal. Coincide con lo que nuestros textos antiguos describen como la voz de la creación, la secuencia armónica utilizada para activar el mundo. Componentes del motor. Elisa estudió el patrón y luego sacudió la cabeza. Nuestro equipo no puede generar una secuencia tan precisa. Los requisitos de energía por sí solos excederían la capacidad de nuestras instalaciones. Entonces usaremos tecnología draconiana, declaró Borex. Emitió órdenes en su idioma nativo y dos de sus subordinados regresaron a la lanzadera, trayendo pronto dispositivos que parecían esferas de metal ornamentadas cubiertas con los mismos patrones fluidos que el disco del buque insignia. Los amplificadores armónicos, explicó el científico draconiano, al colocar las esferas alrededor del resonador humano, mejorarán la salida de sus dispositivos en varios órdenes de magnitud. Marcus observó el proceso con creciente inquietud. La cooperación parecía genuina, pero no podía evitar la sensación de que el objetivo final del draconiano permanecía sin cambios: extraer o controlar todo lo que había en el núcleo de la Tierra, sin importar las consecuencias para la humanidad. Sus sospechas se confirmaron cuando escuchó a Borex hablar en voz baja con uno de sus oficiales en su lengua nativa. Aunque el sistema de traducción no estaba activo, Marcus había pasado suficiente tiempo estudiando lingüística extraterrestre para captar frases que se traducían aproximadamente a protocolo de extracción y objetivo principal. Necesitaba advertir a Elisa, pero los draconianos los mantuvieron separados mientras continuaban los preparativos. Al caer la noche, el sistema draconiano humano combinado estaba listo para su primera prueba. El resonador generará la secuencia armónica primaria. Elisa explicó al grupo reunido. Los amplificadores draconianos mejorarán y modularán la señal para que coincida con el patrón de voz de la creación. Si tiene éxito, deberíamos detectar una respuesta de la xenomateria. Borex asintió con aprobación. Continúe, doctor. Elisa inició la secuencia. El enorme diapasón comenzó a vibrar, generando un tono profundo que Marcus podía sentir en su pecho, en lugar de oír con los oídos. Las esferas draconianas se activaron en respuesta, sus superficies brillando con los ahora familiares patrones cambiantes. Los armónicos combinados se construyeron constantemente, capa tras capa de sonido, creando una resonancia compleja que parecía penetrar hasta el aire a su alrededor. Las pantallas mostraban la señal propagándose hacia abajo a través del pozo, viajando hacia el núcleo de la Tierra. Durante varios tensos minutos no pasó nada. Entonces los sensores comenzaron registrando una anomalía. Respuesta detectada, anunció el Dr. Chin, su voz teñida de emoción e incredulidad. El xenomate está reaccionando a la secuencia. Las pantallas mostraban un nuevo patrón que surgía de las profundidades. Una respuesta armónica que se entrelaza con su transmisión, creando algo nuevo y complejo. Se está comunicando, respiró Elisa, mirando las formas de onda con asombro. Tal como teorizamos,
Los draconianos se acercaron a las pantallas, olvidando su reserva habitual ante esta confirmación. Los ojos de Borax brillaron con una intensidad que Marcus encontró inquietante. «El motor mundial despierta», dijo con reverencia el comandante draconiano. Después de que Jan guardara silencio, reconoce la voz de la creación una vez más. A medida que el intercambio armónico continuaba, las luces de la instalación comenzaron a encenderse. Parpadeo. Los equipos no conectados al experimento se encendían y apagaban aparentemente al azar. Afuera, a través de las ventanas del laboratorio, Marcus podía ver descargas parecidas a relámpagos bailando en el cielo nocturno. «Las fluctuaciones de energía están excediendo nuestros modelos», advirtió el Dr. Chin, ajustando frenéticamente los controles. «Necesitamos estabilizar la reacción o nunca terminará la frase». El suelo debajo de ellos se estremeció violentamente y una oleada de energía explotó a través del agujero. El resonador brilló al rojo vivo por un instante antes de que los sistemas de seguridad se activaran, cortando la conexión. El silencio se apoderó del laboratorio mientras todos, tanto humanos como draconianos, procesaban lo que acababa de suceder. «Eso fue inesperado», dijo Elisa. Finalmente, comprobando las lecturas. La xenomateria respondió con mucha más energía de la que nuestras pruebas anteriores indicaban que era posible. «No es inesperado», corrigió Borax, su voz vibrando de emoción. «Es un despertar, tal como lo profetizaron nuestros antiguos textos». Se dirigió a sus científicos. «Elaborar el protocolo de extracción». Y ahí estaba, se reveló la verdadera agenda. Marco dio un paso adelante. «¿Extracción? Ese no fue nuestro acuerdo». La cola de Borax azotó con impaciencia. «Las circunstancias han cambiado, humano. Lo que hemos descubierto aquí es demasiado importante para dejarlo en manos primitivas. El componente del motor mundial debe recuperarse y devolverse al control draconiano». «Eso no es posible». Elisa protestó. «La xenomateria está integrada con el núcleo de la Tierra. Extraerlo desestabilizaría vuestro planeta». Borax terminó con desdén. «Un resultado lamentable pero aceptable teniendo en cuenta lo que está en juego». Marcus sintió que una fría furia crecía en su interior. ¿Aceptable para quién? Hay miles de millones de vidas en este planeta y billones en toda la galaxia que se beneficiarían de la tecnología del Creador. Borax contrarrestó las necesidades de muchos humanos, un concepto que su perspectiva limitada no puede comprender. Los guardias draconianos se movieron para asegurar el laboratorio. Sus armas apuntaron a los científicos humanos. Borax se acercó a la consola de control y examinó los datos de su experimento. «El patrón de resonancia es la clave», reflexionó casi para sí mismo. «Con la secuencia armónica adecuada, se puede ordenar al Sinater que se separe de su matriz actual». Marcus observó impotente cómo los draconianos comenzaron a reconfigurar el equipo, anulando los protocolos de seguridad y aumentando la potencia a niveles peligrosos. Iban a intentar la extracción sin importar las consecuencias. Vio la mirada de Elisa al otro lado de la habitación y vio su propia desesperación reflejada en su expresión. Necesitaban un plan, algo que detuviera a los draconianos antes de que destruyeran la Tierra en su búsqueda de tecnología antigua. Una idea comenzó a formarse en la mente de Marcus. Temerario, posiblemente suicida, pero potencialmente su única opción. Los amplificadores armónicos que habían traído los draconianos respondieron a la entrada vocal. Lo había visto a bordo del buque insignia. Si la secuencia correcta podía despertar la xenomateria, tal vez una secuencia diferente podría afectar a los propios draconianos. Necesitaba llegar a Elisa para explicarle su teoría. La oportunidad llegó cuando uno de los científicos draconianos le pidió ayuda para calibrar el resonador. Mientras trabajaban uno al lado del otro, susurró Marcus. «El disco armónico del buque insignia. Respondió a tu voz. ¿Podría esa conexión funcionar en ambos sentidos?» Los ojos de Elisa se abrieron cuando comprendió lo que quería decir. Teóricamente, los draconianos evolucionaron en respuesta a los armónicos del Creador. Es posible que sus vías neuronales aún sean sensibles a ciertas frecuencias,
como un disparador posthipnótico. Marcus sugirió, si pudiéramos generar la secuencia correcta, tendría que ser precisa. Advirtió Elisa. Y necesitaríamos acceso a la consola de control para implementarlo. Déjamelo a mí, dijo Marcus. Solo prepárate. Se enderezó y se dirigió directamente a Borex. Comandante, antes de continuar, hay algo que debe saber sobre los patrones de respuesta del Xenomat. Borex lo miró con recelo. Habla rápido, humano. La respuesta inicial que detectamos no fue solo comunicación. Fue una advertencia. El Xenomater tiene protocolos defensivos. Fue un engaño, pero basado en la reacción genuina que habían presenciado. Algo en su experimento había desencadenado una respuesta energética desde el núcleo de la Tierra. Borex vaciló, su cola se balanceaba con agitación. Explique. El aumento de energía no fue aleatorio. Marcus continuó, moviéndose lentamente hacia la consola de control mientras hablaba. Estaba dirigido específicamente a los generadores de armónicos. Si intenta la extracción sin los protocolos de contención adecuados, la retroalimentación resultante podría destruir sus amplificadores y a todos en esta instalación. El comandante draconiano lo estudió, sopesando claramente la posibilidad de que Marcus estuviera diciendo la verdad frente a su entusiasmo por proceder con la extracción. ¿Qué protocolos de contención? Exigió finalmente una secuencia contraarmónica. Marcus improvisó ahora de pie directamente al lado de la consola principal. Crea un buffer que evita la retroalimentación mientras mantiene la resonancia primaria. Borax conversó brevemente con sus científicos, quienes parecían incapaces de confirmar o negar las afirmaciones de Marcus. Finalmente, asintió de mala gana. Implementar este contraarmónico. Pero ten cuidado, cualquier engaño será tu último acto. Era la oportunidad que Marcus necesitaba. Comenzó a ingresar comandos en el sistema. Su entrenamiento militar, lo que le permitió mantener una fachada tranquila a pesar de lo que estaba en juego. Lo que en realidad estaba programando era una versión modificada de la secuencia que Elisa había usado a bordo del buque insignia, pero amplificada y ajustada basándose en lo que habían aprendido sobre la sensibilidad neuronal draconiana. «Dr. Kazan», gritó, «necesito su entrada de voz para la calibración final». Elisa se acercó a él en la consola. Comprendiendo su intención. Los draconianos, creyendo que simplemente estaban implementando un protocolo de seguridad, lo permitieron. «Listo cuando usted lo esté, capitán», dijo, colocándose cerca de la entrada del micrófono. Marcus completó la secuencia de programación y luego asintió hacia Elisa. «Inicie la contraarmónica ahora». Elisa comenzó a cantar, los mismos armónicos inquietantes e imposibles que había producido en el buque insignia, pero con variaciones sutiles basadas en los datos que habían recopilado desde entonces. Los parlantes de la instalación amplificaron su voz y la transmitieron por todo el laboratorio. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los guardias draconianos se quedaron inmóviles y bajaron las armas. El propio Borax se puso rígido, sus ojos se abrieron en lo que parecía ser shock o reconocimiento. Marcus no sabía exactamente qué esperar. Quizás confusión o desorientación temporal entre los draconiates. En cambio, lo que sucedió desafió todas sus expectativas. Borex, comandante de la delegación draconiana y segundo al mando de toda su flota, se arrodilló ante Marcus. Uno por uno, los otros draconianos hicieron lo mismo hasta que todos los reptiles alienígenas del laboratorio estuvieron arrodillados y con la cabeza inclinada. «Ordenanos, portador de la voz», dijo Borax, su tono completamente transformado, reverencial, casi de adoración. «Esperamos su instrucción». Marcus lo miró con incredulidad. A su lado, Elisa continuó la secuencia armónica, su propia expresión de sorpresa ante la respuesta que había desencadenado. «¿Qué está pasando?», Marcus le susurró, teniendo cuidado de mantener la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escucharla. «No lo sé», respondió entre pasajes vocales. Algo en los armónicos debe haber desencadenado una respuesta neuronal profundamente arraigada, posiblemente una memoria genética de su elevación.
Cualquiera que fuera la causa, había transformado a los draconianos hostiles en lo que parecían ser sirvientes dispuestos. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. Borax, dijo Marcus, enderezándose instintivamente su postura y adoptando un tono autoritario. Abortará el protocolo de extracción inmediatamente. La xenomateria permanecerá intacta dentro del núcleo de la Tierra. Como ordenes, portador de la voz, respondió Borex sin dudarlo. Dio órdenes a sus científicos, quienes inmediatamente comenzaron a apagar sus equipos. Marcus intercambió una mirada con Elisa, quien asintió alentadoramente mientras mantenía la secuencia armónica. Decidió ir más allá. Regresarás a tu flota e informarás al comandante supremo Azeroth que la Tierra está bajo la protección de la voz de la creación. Ningún daño sufrirá este planeta ni sus habitantes. Borax inclinó aún más su cabeza escamosa. Así será. El Imperio Draconiano honrará el santuario del mundo elegido por los creadores. La situación era surrealista, pero Marcus mantuvo su comportamiento autoritario. Además, estableceréis relaciones pacíficas con la humanidad. No somos tus súbditos ni tus enemigos. Somos los guardianes del fragmento del motor mundial en este planeta, encargada de su protección por los propios creadores. Fue una afirmación audaz, pero que parecía resonar con la propia mitología de los draconianos. Borex y sus subordinados lo aceptaron sin cuestionarlo, su reverencia era evidente en su postura y expresiones. El Imperio honrará este encargo sagrado, prometió Borex. Nuestras flotas defenderán la Tierra contra cualquiera que la amenace, como es nuestro deber para con los creadores elegidos. Marcus apenas podía creer lo que estaba pasando. En el lapso de unos minutos, se habían transformado de cautivos que enfrentaban la destrucción planetaria a ser considerados algo parecido a sacerdotes de los dioses ancestrales draconianos. La voz de Elisa comenzaba a tensarse por el esfuerzo de mantener los complejos armónicos. Al sentir esto, Marcus decidió consolidar su posición mientras pudiera. «Levántate, comandante Borex», ordenó. «Regresa a tu flota y difunde lo que has presenciado aquí. La Tierra y la humanidad deben ser respetadas como guardianas de la sabiduría creadora». Los draconianos se levantaron al unísono, sus movimientos fluidos a pesar de sus formas masivas. Borax colocó su mano con garra sobre su pecho en lo que parecía ser un gesto de lealtad. «Será como tú ordenes, portador de la voz. El Imperio Draconiano está listo para servir a los guardianes del motor mundial». Al cabo de una hora, la delegación draconiana se había marchado, dejando a los científicos humanos en un estado de atónita incredulidad. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó el Dr. Chin, mirando el espacio vacío donde habían estado los extraterrestres. «¿Acabamos de convertir una fuerza invasora en aliadas cantándoles?». Elisa se desplomó en una silla, su voz entre los armónicos extendidos. «No solo cantar, las frecuencias específicas deben haber desencadenado algo profundo en su memoria genética. Un mecanismo de respuesta implantado por sus creadores hace milenios. Un dispositivo de seguridad», sugirió Marcus. Las piezas encajando en su mente. Los seres que elevaron a los draconianos construyeron un mecanismo de control, órdenes armónicas que podían anular su libre albedrío si fuera necesario. «Y de alguna manera puedo producir esos armónicos», dijo Elisa. Su curiosidad científica supera su cansancio, lo que plantea todo tipo de preguntas sobre la evolución humana y si pudimos haber sido influenciados por la misma civilización precursora. Marcus se movió hacia la consola de comunicaciones, estableciendo un enlace seguro con el Consejo de la Tierra Unida. «Esas son preguntas para otro día. En este momento, debemos informar lo sucedido y prepararnos para lo que venga después. Es posible que hayamos evitado esta crisis, pero también acabamos de anunciar nuestra presencia en la galaxia de manera importante». Mientras esperaba la conexión, Marcus miró por la ventana del laboratorio al cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, la flota draconiana estaba recibiendo el informe de Borex, aprendiendo que la Tierra no era el mundo primitivo que habían asumido, sino un sitio sagrado protegido por el legado de sus propios dioses. Fue un resultado inesperado,
pero que podría garantizar la supervivencia de la humanidad en un universo que de repente se había vuelto mucho más grande y complejo de lo que jamás habían imaginado. 3 días después, Marcus estaba en la plataforma de observación del recién creado Centro de Investigación Xenoarmónica, observando cómo las naves draconianas maniobraban hacia posiciones defensivas alrededor de la Tierra. No como conquistadores, sino como protectores, obligados por honor a defender el mundo sagrado y a sus guardianes elegidos. Elisa se unió a él, su voz se recuperó, pero su expresión aún reflejaba la maravilla de los acontecimientos recientes. El embajador draconiano pide otra demostración de la voz de la creación. Al parecer, el propio Azeroth quiere presenciarlo. Marcus asintió sin sorprenderse. Y la investigación sobre amplificadores armónicos avanza mejor de lo que podríamos haber esperado. Con una cooperación draconiana, estamos empezando a comprender cómo interactúa la tecnología con la xenomateria. Es revolucionario, no solo para la física, sino también para nuestra comprensión de la formación de la Tierra y el desencadenante de la respuesta neuronal. ¿Algún avance en la comprensión de por qué afecta tan profundamente a los draconianos? Elisa vaciló. Eso es complicado. Hemos descubierto algo inesperado en nuestro análisis de los patrones armónicos. Ella le entregó una tableta que mostraba una comparación compleja de formas de onda. Los armónicos de mando que afectan a los draconianos no son aleatorios. Están incrustados en el ADN humano, específicamente en regiones previamente clasificadas como ADN basura sin función conocida. Marcus miró fijamente los datos y las implicaciones le provocaron un escalofrío en la espalda. ¿Estás diciendo que los humanos fueron diseñados para poder controlar a los draconianos por los mismos seres que los elevaron? Es una teoría, admitió Elisa, con profundas implicaciones para los orígenes humanos. ¿Tuvimos simplemente suerte al descubrir las secuencias armónicas, o estábamos destinados a encontrarlas? ¿Fueron tanto los humanos como los draconianos parte de algún gran experimento realizado por esta civilización precursora? Marcus no tenía respuestas, pero comprendía el peso de las preguntas. La humanidad había subido a un escenario cósmico que nunca supieron que existía. Descubriendo que podrían haber sido protagonistas de un drama ambientado milenios antes de que comenzara su historia registrada. Fuera de la ventanilla, un crucero draconiano se colocó en posición y su enorme forma eclipsó momentáneamente al sol. Una vez sus aspirantes a conquistadores, ahora sus protectores jurados, todo debido a armónicos codificados en el ADN humano que resonaban con tecnología alienígena enterrada en el núcleo de la Tierra. Cualquiera que sea la verdad, dijo finalmente Marcus. Hemos ganado tiempo y aliados poderosos. Ahora necesitamos comprender nuestro papel en este universo más grande antes de que alguien más venga a buscar el motor mundial. Elisa asintió con seriedad. Y la próxima vez tal vez no podamos salir del problema cantando. Como para enfatizar su punto, los sensores detectaron una nueva anomalía. Lecturas de energía del sistema solar exterior que indican la llegada de naves no identificadas. No draconiano, algo completamente distinto. La próxima prueba de la humanidad ya se acercaba. Pero esta vez no lo afrontarían solos. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.